Para entender de verdad el derecho anglosajón, el common law, hay que conocer la historia de dos figuras que en apariencia eran como el agua y el aceite, pero juntas acabaron forjando el sistema que conocemos. Hablamos, como no, del juez y del canciller. Y para cualquiera que se adentre en este mundo, entender sus diferencias, bueno, es que es la clave de todo. Así que vamos a desglosarlo. Este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, veremos por qué el common law se metió en un callejón sin salida que hizo necesaria una alternativa. Luego, conoceremos a fondo a nuestros dos protagonistas, el juez y el canciller, para poder enfrentarlos. Veremos cómo sus sistemas, que eran rivales, terminaron fusionándose. Y al final, por qué toda esta historia sigue siendo súper relevante hoy en día. Todo esto arranca con un problema, uno bastante gordo. El common law, que nació para unificar la justicia, se convirtió, por así decirlo, en víctima de su propio éxito. Se hizo tan estricto, tan rígido, que empezó a dejar de ser justo. El sistema se fue cociendo a fuego lento durante siglos. Aquí vemos los momentos clave, ¿no? La conquista normanda que lo pone en marcha, la estandarización en Westminster, la famosa Carta Magna. Pero ojo, fijémonos en el final, hacia los siglos XIV y XV. Ahí es cuando esa estructura tan sólida empieza a agrietarse. Y aquí está el meollo de la cuestión. La justicia se obsesionó con las formas, con seguir el procedimiento al pie de la letra, con usar el writ, el mandato, correcto. Si un caso no encajaba perfectamente en los moldes que ya existían, pues simplemente no había nada que hacer. Y claro, esto dejaba a muchísima gente sin una solución justa. En mitad de todo este formalismo, la figura estrella era el juez del common law. Él era el guardián de las esencias, el protector de este sistema basado en reglas, sí, sobre todo en el pasado. Esta definición es importantísima. La tarea del juez no era tanto encontrar la solución más justa en un sentido moral, sino la más correcta según lo que otros jueces habían decidido antes. El precedente lo era todo, era la ley. Si algo define a este juez es su formalismo a ultranza. Se movía en los tribunales de Westminster, se aferraba a los procedimientos como si le fuera la vida en ello, y su gran herramienta para arreglar las cosas era ordenar un pago, una indemnización. Si el dinero no arreglaba el problema, pues el common law a menudo se encogía de hombros. Y claro, frente a esta rigidez tan tremenda, tenía que surgir algo. Y ese algo fue una figura nueva, una solución casi revolucionaria que actuaba justo donde la ley no llegaba: el canciller. Ojo al contraste, ¿eh? Pasamos de la palabra precedente a la conciencia del rey. El canciller no estaba atado por lo que se había hecho antes. Él buscaba la justicia moral, lo que era equitativo en ese caso concreto. Y así es como nace la equity. El perfil del canciller es, la antítesis del juez. Su método era flexible y lo más importante es que su caja de herramientas era mucho más grande. Podía ordenar a alguien que parara de hacer algo, eso es una injunction, o que cumpliera con su palabra en un contrato. Soluciones mucho más creativas y sobre todo más justas. Con dos sistemas tan distintos funcionando a la vez, el choque era, inevitable. Así que vamos a ponerlos cara a cara para que las diferencias se vean meridianas. Entender estas diferencias es fundamental para captar la tensión que existió entre los dos. Vamos a verlo con todo detalle. Esta tabla lo deja clarísimo. Mientras el juez estaba en Westminster, atado a los precedentes y a sus procedimientos rígidos, el canciller jugaba en su propio campo, la Court of Chancery, guiado por la conciencia y con una flexibilidad enorme. Pero la última fila lo resume todo. Ley escrita y costumbre frente a moralidad y justicia. Ahí es nada. A ver, tener dos sistemas de justicia compitiendo entre sí no era algo que pudiera durar para siempre. La historia, de forma bastante lógica, nos lleva a la fusión de los dos. Hay que imaginar la situación, ¿eh? Alguien perdía un caso en un tribunal de common law y, ni corto ni perezoso, se iba al canciller para que paralizara esa sentencia por injusta. Esto, como es lógico, creó una rivalidad tremenda por ver quién tenía la última palabra. El camino fue largo. Después de siglos de piques, se llegó a un cierto equilibrio, pero tener todo duplicado era un lío y muy poco eficiente. A mediados del 19, el movimiento para unificarlo todo cogió carrerilla y culminó en las famosísimas Judicature Acts. Y este es el gran legado. A partir de ese momento, cualquier juez en Inglaterra puede usar las armas de los dos sistemas. Puede dar una indemnización por daños, como un juez del common law, y en el mismo caso emitir una injunction, como lo haría un canciller. Un 2 por 1. Muy bien, ¿y qué nos queda hoy de toda esta historia? ¿Por qué sigue siendo tan importante entender esta dualidad? Para que quede claro, recordemos al juez.
Era el pilar de la estabilidad, de la certeza, de saber a qué atenerse. Su formalismo aseguraba que casos parecidos se trataran de forma parecida. Y por otro lado, el canciller, el motor del cambio, de la flexibilidad, de la justicia medida para cada caso y de la adaptación de la ley a cómo cambiaba la sociedad. Y aquí está la gran conclusión. El derecho anglosajón moderno no es ni common law puro ni equity pura. Es una mezcla, una síntesis. El sistema actual tiene lo mejor de los dos mundos, la estabilidad y las reglas del juez con la flexibilidad y la búsqueda de justicia del canciller. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas, que en realidad resume toda esta tensión histórica. El equilibrio perfecto entre la regla fija y la equidad, entre la coherencia para todos y la justicia para cada uno, sigue siendo hoy el gran debate en cualquier sistema jurídico del mundo.